Muy bien, ahora sí, muy buenas tardes. Estamos viendo esta temática. A ver, vamos a ver. Si llega entre la hora que gusta, ¿no? Miren, ya 8 minutos. Bueno, ya. Estamos haciendo el tratamiento del mantenimiento industrial. ¿Por qué tienen estos dos temas, la teoría del reemplazo, o sea, se junta con la teoría del mantenimiento? Aunque miren, esta teoría del mantenimiento ya tiene sus propias leyes y consecuentemente se ha convertido en una ciencia. Es la ciencia del mantenimiento, ya y se observan, ¿sí? Se observa esta temática desde ese punto de vista. Es una ciencia ya. Solamente que, claro, acá en la asignatura se han colado los dos términos, el mantenimiento con el reemplazo, porque ambas tienen mucho que ver. ¿Qué es lo que buscamos con la teoría del reemplazo? Fundamentalmente determinar el periodo óptimo de reemplazo. En todos los métodos que hemos utilizado, el método de la optimización clásica, los dos métodos tabulares y el método del reemplazo en grupo, que son los más comunes en esta teoría, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo? Es justamente determinar el, el tiempo de reemplazo, el periodo óptimo de reemplazo. Entonces, este periodo óptimo de reemplazo, supongamos que sea en aplicación de cualquiera de los métodos, se ha llegado a determinar 5 años, ¿de acuerdo? Pero para que sean 5 años, puedan esos equipos durar 5 años, es decir, no es que es cuestión de que se lo encienda y se vaya operando en esta máquina durante 5 años y no ocurre absolutamente nada, sino a partir de los 5 años. Y ustedes saben que eso no es cierto. Entonces, para que funcione mínimamente esos 5 años que estamos hablando, que debería producir esa máquina hasta el momento en que le llegue el tiempo de ser reemplazada esa máquina por otra, una nueva, entonces se da mantenimiento. Y el mantenimiento puede ser mantenimiento correctivo en caso de que por alguna circunstancia una pieza o un mecanismo de la máquina o un circuito integrado, un dispositivo falle, entonces entonces tiene que reemplazar. ¿De acuerdo? Ese es el mantenimiento correctivo. Pero resulta que hay un segundo mantenimiento que es el mantenimiento planificado. Y ese mantenimiento planificado está en función de lo que dicen los manuales de mantenimiento de la maquinaria. Entonces tenemos que ir, ¿sí? De acuerdo a ese orden, o sea, cada 5.000 horas, por decir, de funcionamiento de una pieza, esta tiene que ser reemplazada por una nueva. Y lo que pasa que en este mantenimiento planificado, que tiene otro nombre que vamos a ver enseguida, en ese tiempo planificado, muchas veces, ¿sí? Las cargas de trabajo o porque las piezas las hacen de buen material, entonces cuando se cambia la pieza, ¿sí? Porque así dice el manual, resulta que la pieza está nueva. Y por supuesto ya no se la puede volver a introducir, sino que una vez que se retira ya ha sufrido un cierto desgaste, ya no se puede entonces, pero sigue siendo nueva. Entonces, es desde el punto de vista económico, es irracional cambiar una pieza que todavía tiene un largo tiempo de vida. Como consecuencia de esto, entonces, se ha desarrollado el mantenimiento predictivo. Y el mantenimiento predictivo es el que permite, a través de la utilización de equipo específico para determinar vibraciones en una máquina, ese es el vibrómetro, tomar tomografías de calor, ¿cierto? O del equipo, eh, conocer el grado de desgaste a través de la medición de las partículas metálicas en el combustible y otros más que vamos a ver enseguida que vamos a nombrar. Esta teoría, ya les dije, es en realidad una ciencia. Entonces, aquí es parte de un tema, ¿sí? Ya les he indicado cuál es la correlación existente entre la teoría de mantenimiento y la teoría del reemplazo.
Entonces, aún así, se tenga que reemplazar en un determinado tiempo, ¿cierto? Hay que hacer mantenimiento. Hay que hacer mantenimiento permanente y los mantenimientos que les he comentado. Entonces ahora vamos a empezar a leer un poquitito sobre esta temática, dice. En estas últimas décadas, la industria en general se ha visto bajo la influencia determinante de la electrónica, la automática y las telecomunicaciones, exigiendo mayor preparación del personal, no solo desde el punto de vista de la operación de la maquinaria, sino desde el punto de vista del mantenimiento industrial. Entonces, en las empresas, ¿sí? De todo tipo, aquí no podemos excluir ni de la industria, a la industria informática, ni a la industria textil, a cualquier tipo de industria donde el ingeniero de sistemas preste sus servicios en el campo de la producción de bienes y o servicios, se encuentra frente a activos fijos que debido a la operación, ¿sí? De estos sistemas, va a llegar un momento en que van a empezar a fallar. Y antes de que fallen y se paraliza la máquina produciendo una parálisis en la entrega, en el mismo sistema productivo, tenemos que dar mantenimiento adecuado, sí, debemos responder inmediatamente a estas situaciones de falla. Entonces, como verán ustedes, acaban de introducir un nuevo argot especial, que es un argot muy especial en mantenimiento, que lo vamos a ir desarrollando de a poquito, ¿sí? Dice, toda la industria sí debe distinguirse por una correcta operación y un mantenimiento eficaz. Tanto la operación como el mantenimiento son dos elementos que van juntos. Las industrias, ¿sí? Hoy en día, tienen equipos de producción que se ocupan de operar las máquinas y tienen equipos de mantenimiento. Y el mantenimiento al cabo de los años es una función muy importante, ¿sí? Dentro de la producción en una planta industrial. Entonces, para determinar el periodo para realizar un trabajo de mantenimiento, debe hacer uso de una técnica para pronosticar el futuro de falla de un componente de una máquina, de tal forma que dicho componente pueda reemplazarse sobre la base de un plan justo antes que falle. Entonces, por eso que les decía, el mantenimiento es planificado, ¿no? El mantenimiento tiene que ir por delante. Además que esto es muy importante porque en muchos proyectos que he analizado en mi vida profesional, he tenido que evaluar, etcétera, colocan como costo mantenimiento, ¿no? Dice, mantenimiento de los equipos se ponen $50, ¿no? $500, y cuando se les pregunta, ¿y por qué pone tan alto? ¿O por qué no justifica? Para saber que ese es un costo real. Y muchas veces las personas que no, es que más o menos es el 0,5% del total de los costos de producción, así salen con ese tipo de salidas, cuando en realidad tiene que ser, sí, el resultado de modelos matemáticos que nos permitan anticiparnos a los hechos y además conocer cómo es el desarrollo de ese sistema, ¿sí? Que está operando. Entonces necesitamos nosotros tener elementos de tipo matemático, de tipo teórico, para podernos dar cuenta en qué situación estamos. Eso es lo que trato de decir. A ver más. El tiempo muerto del equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se maximiza. Esto es algo evidente, ¿no? Entonces, el tiempo de mantenimiento tiene que ser el menor posible y el tiempo de operación tiene que ser el mayor posible. Eso es hasta lógico, ¿verdad? Entonces, para esto necesitamos determinar costos y además necesitamos determinar cuánto va a costar este tipo de mantenimiento, ¿sí? Tanto en inversión como también en el proceso productivo. Y esto es lo importante que tenemos que hacer, porque ese es el trabajo del mantenimiento. Ahora veamos, ¿sí? Vamos a ver algunos indicadores que se toman en cuenta en el mantenimiento. Y estos indicadores básicos del mantenimiento, que se expresan acá en la figura 1, tienen las siguientes características. Ustedes podrán ver acá con este cuadro con fondo amarillo y este otro cuadro con fondo verde. Entonces, la vida de una máquina, ¿cierto?, está en función de estos tres parámetros en el tema de mantenimiento. Y los vamos a ir discutiendo permanentemente, lo que es la confiabilidad, lo que es la mantenibilidad
Y como resultado, sí, del conocimiento de estas dos probabilidades, podemos determinar si la disponibilidad, que también es una probabilidad de asegurar un servicio requerido. Entonces, cuando una persona, si un gerente de producción entra a una planta, le pregunta al encargado de mantenimiento, no le pregunta cuál es la confiabilidad y tampoco le pregunta cuál es la mantenibilidad. Lo que le pregunta es cuál es la probabilidad de que este equipo esté en funcionamiento 15 horas sin detenerse o el funcionamiento de un mes sin presentar fallas. O sea, ¿cuál es la disponibilidad? Ah, bien, entonces sabemos que esta disponibilidad, sí, es el cociente entre la media de tiempos de buen funcionamiento sobre la media de tiempo de buen funcionamiento que se repite más la media de tiempo de reparación, de duración de la reparación del equipo. Y por supuesto que se tiene que hablar en términos de probabilidad. La confiabilidad, que es uno de los términos que vamos a utilizar con mucha frecuencia y que la denominamos con la R mayúscula, es del inglés reliability, que significa confiabilidad y es la probabilidad del buen funcionamiento. Y la mantenibilidad es la probabilidad de duración de la reparación. Se puede ser 2 horas y media, pero están relacionados con una probabilidad. Ahora, como acabamos de concluir en semanas anteriores, ¿sí? La teoría de Collas, entonces fíjense, la tasa de fallo se representa igual con lambda de t, exactamente es el mismo parámetro. Y la tasa de reparación como mu de t. Entonces, ustedes se acuerdan, esa tasa de fallo es la llegada. O sea, ¿cuántas veces al año falla? Entonces, 4 veces por año, 3 veces por año. Y la tasa de reparación, ¿cuánto es? Un mes o medio mes o 2 meses por reparación. Entonces, estamos hablando, como vimos algunos ejemplos, de equipamiento tal como una turbina eléctrica o simplemente un motor eléctrico, entonces el reparar toma tiempo, ¿no? Porque tienen que desmenuzar, desmontar, obtener los repuestos, volver a colocar, volver a armar, hacer el funcionamiento de prueba, o sea, tener unas horas de prueba, y en todo ese tiempo toma no se puede hablar de longitud, ¿no? Un espacio de tiempo, llamaremos así, ¿de acuerdo? Un espacio de tiempo. Entonces ya conocemos estos 3 términos que los vamos a ir manejando en la teoría de la probabilidad, ¿sí? Con respecto a la vida de una máquina. Y además sabemos cómo podemos obtenerlos. Sin embargo, estos valores como la confiabilidad, la reliability, o sea, tiene toda una teoría y es la teoría de la confiabilidad y que vamos a ver un poquitito más atrás al concluir esta clase. Muy bien. Y eso dice, ¿no? Si los indicadores anteriores están debidamente controlados, se tiene la primera base científica y estadística del servicio de mantenimiento. Y otra cosa más que debo indicarles, y fíjense, les he indicado a los compañeros que en las industrias, ¿sí? El principal problema y talón de Aquiles que tienen en ese momento son los sistemas de mantenimiento. Es decir, no puede haber un sistema adecuado de mantenimiento que esté operando en una empresa si no está ligado con un sistema informático, con un sistema, una aplicación que ustedes pueden desarrollar. Entonces, hace unos meses atrás, una señorita que tuve la oportunidad de conocerla en el tiempo electoral dijo, ¿por qué no me da un tema? Le dije, haga usted mantenimiento. Y le pasé, tengo un libro de mantenimiento que aún no lo he publicado, que está inédito, pero seguramente se asustó y no volvió más. Pero fíjense, es un campo inexplorado para el ingeniero de sistemas. Como actualmente hacen sistemas, ¿no ve? Sistemas de control de inventarios para A, sistemas de control de inventarios para B, pueden hacer un sistema de control de mantenimiento para la empresa A, B y tienen muchos elementos que van a ver ustedes que pueden tomar. De todos modos, ya les estoy indicando, es un tema de tesis que no lo han desarrollado y que muchas empresas les aceptarían con mil agrado poder desarrollar estos sistemas de mantenimiento porque se implican costos que tienen que estar registrados en los sistemas contables o sistemas presupuestarios de una institución, de una empresa, y que además nos permiten dar una cierta
confiabilidad, ¿no es cierto? Y además poder determinar la disponibilidad sobre el funcionamiento de los equipos, pero de una manera un poco más científica, no apuntar desde un punto de vista del azar. Como ya sabemos, el mayor eh, indicador es la disponibilidad, que está en función de la confiabilidad y la mantenibilidad. Y además, en términos de colas, estamos usando la misma nomenclatura. Veamos, la disponibilidad, dice, es la probabilidad de que el equipo funcione satisfactoriamente en el momento que sea requerido después del inicio de su operación, que es cuando ésta usa bajo condiciones estables, ¿no? Donde el tiempo total considerado incluye el tiempo de operación, tiempo activo de reparación, tiempo inactivo, tiempo de mantenimiento, etcétera, etcétera. Por eso, cuando un gerente de producción le llama al director o al encargado de confiabilidad, de mantenimiento, lo primero que le pregunta, señor, yo necesito producir durante los 15 días siguientes un lote de producción que nos han solicitado empresas del exterior. Yo quiero saber si en estos 15 días de producción, cuál es la disponibilidad que tenemos sobre el conjunto de equipos que van a formar la cadena de producción para producir el bien que se está hablando. Entonces, ya fíjense el concepto disponibilidad y cómo es una probabilidad que el jefe de mantenimiento le diga, sí, tenemos una disponibilidad cerca al 93% de que no existan fallas, de que esté disponible el equipo en ese periodo de tiempo sin producir fallas. Entonces, hablar de un 93% es alta. La probabilidad de fallo es del 7% nada más, ¿no? Y de que pueda operar, la disponibilidad es del 93%, algo así, ¿no? Bien. La disponibilidad es una consideración importante en sistemas relativamente complejos, como plantas de energía, satélites, plantas químicas y estaciones de radar. En dichos sistemas, una confiabilidad alta no es suficiente por sí misma para asegurar que el sistema esté disponible cuando se necesite, ¿no? Imagínense ustedes en una conflagración bélica, ¿no? ¿Cuál es la disponibilidad de los equipos para disparar misiles? Del 97%. Muy bien, entonces, y cuando estén empezando a disparar, resulta de que el equipo no esté disponible, o sea, presente falla. Bueno, de todos modos, incursiono por esta parte para explicarles de que la teoría del mantenimiento se ha desarrollado, ¿sí? Sobre todo para la aeronáutica, ¿sí? Y la aeronáutica espacial y la aeronáutica que normalmente conocemos. ¿Por qué? Porque los accidentes de aviación son fatales, pues, o sea, mueren muchas personas, ¿no? Y entonces, cada vez que hay un accidente, hay un equipo de la misma fábrica que ha diseñado, que ha fabricado el avión, por decirles, la nave, como también hay equipos propios de las agencias de administración de aeronáutica de diferentes países donde verifican qué es lo que pasó y por qué razón hubo ese accidente. Entonces, a consecuencia de eso es de que la ciencia del mantenimiento se ha desarrollado hasta los límites en los que hoy está presente. Y otro elemento más, ¿sí? Antes, en mis épocas de estudiante, cuando se hablaba de mantenimiento, ¿sí? Automáticamente el mantenimiento era para los ingenieros o mecánicos, ellos tenían que hacer el mantenimiento. Pero resulta que los ingenieros mecánicos tienen conocimientos de mecánica, pues, de la física newtoniana, ¿cierto? Claro, por supuesto, algo más sobre los otros elementos, pero resulta que en la electrónica, en los nuevos descubrimientos y en la temática de tecnología informática en la que estamos implicados, hoy en día, ¿sí? Ya esos conceptos de la física newtoniana han sido tremendamente superados, ¿no? A la fecha. Entonces, necesitamos estos conceptos que estamos aprendiendo. A continuación les voy a mostrar la curva de bañera de Davis, que es muy interesante poder concebir qué es lo que pasa con esta curva de Davis, y quiero que, por favor, si es posible, quiero ampliar un poquito más, voy a desaparecer un momento de la pantalla, ¿sí? Para poder ampliar esto. Voy a ver si podemos ampliar.
A ver, no, creo que no podemos ampliar. Qué problemita, a ver, yendo aquí hasta el fondo. No, no, ya está. A ver, vamos a dejar de compartir. Aquí tenemos un momentito. Vamos a compartir la pantalla, pero yo quisiera ir antes de esto. Estoy acá. Aquí está. Voy a ampliarlo. Entonces, lo que pasa es que no puedo ir al fondo, ¿no? Aquí estoy con... Aparte de eso, se me está acabando más el tiempo. Bueno, creo que ahí está. Yo quería ampliarlo un poquito más. No sé cómo podemos ampliar. A ver, vamos a ver. O sea, todas las pestañas. Comandos, dice, no, a ver, vamos a ver. No, no me está permitiendo determinar acá. A ver, vamos a ver acá si me permite. No, tampoco. Bueno, ahí está. No sé si pueden ver ustedes esta figura, estimados estudiantes. Estamos acá. Su reunión. Vamos a compartir esta pantalla. Aquí está. Yo desaparezco de acá por un momento. Tenemos 29 participantes y analizamos esta curva de bañero de Davis. Para eso necesito que ustedes... Uy, qué problema. Miren, se me bajó esto de acá. No puedo tocar nada. El problema. Bueno, ahí está. Esta es la curva de bañero de Davis. Yo quería hacer crecer un poquito más. No sé cómo podríamos hacer crecer. A ver. Aquí está. De otro lado. Ahí está. Y ahora tal vez un poquitito más grande. Fíjense, en el eje de las abscisas, ¿sí? Voy representando el valor de beta. ¿Sí? Y va variando de 1, 2, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero que vean ustedes básicamente es en el eje de las ordenadas, que dice que es lambda dead o la tasa de fallos. Cada cuánto empiezan a haber fallas. Miren, yo no voy a aceptar a nadie más. Tienen que esperar nomás a que concluya esa primera parte, porque entran cuando quieren y eso me resta tiempo. Aquí vamos a hablar de 3 fases en el envejecimiento de un equipo. Imagínense cualquier tipo de maquinaria o cualquier sistema electrónico o sistema informático que estamos utilizando. Si no damos mantenimiento, va a haber un momento en que este equipo se va a ver obsoleto, va a presentar muchas fallas y va a haber un momento en el que tenemos que reemplazar. Esta primera parte se pone en operación el equipo. Esta primera fase se llama fase de rodaje o mortalidad infantil, donde existen fallas tempranas, pero como ustedes verán, las fallas empiezan, se ha puesto en funcionamiento la maquinaria y van presentando fallas bastante altas al principio, pero según va pasando el tiempo, ¿sí? Va pasando el tiempo, estas fallas van a ir bajando de a poquito hasta llegar a un momento en que llega a un valle. Estas fallas, sí, de la fase de mortalidad, de la mortalidad infantil se presentan en la primera parte. Dice, aquí dice, las fallas en esta fase se deben normalmente a defectos de materiales, diseños deficientes, montajes inadecuados, mantenimientos incorrectos, calidad deficiente en elementos y repuestos, etc. Esta es en la zona del debugging, ¿no? O sea, que va bajando, poco a poco se van corrigiendo los errores. Las maquinarias no están diseñadas muchas veces ¿sí? Para su funcionamiento al nivel de altura de la ciudad del Alto, por decirles, ¿no? O que funcionan muy bien bajo determinadas temperaturas, pero cuando bajan las temperaturas entre, entre 0 y 10 grados, entonces van presentando fallas, entonces hay que ir cambiando. Pero de todos modos, en esta primera fase hay ese problema. Hay que aplicar acá las, el mantenimiento correctivo. Falla, inmediatamente hay que corregir. Falla, hay que inmediatamente corregir. En la fase 2 de madurez o de vida útil de la maquinaria, fíjense, existe un valle aquí, las fallas son aleatorias, cualquier momento se pueden producir. Entonces se originan, dice, por operación indebida de los equipos. Son muchas veces los mismos obreros, ¿sí?
no son responsables en la operación de los equipos y en vez de apretar el botón 1, apretan el 1 y el 2, es produciendo ese tipo de fallas, ¿no? Sobrecargan la capacidad de producción, es decir, se pueden producir, por decirles, 25 o piezas por día, pero debido a la necesidad, a las demandas que existen, vamos a producir 30, entonces hay una sobrecarga sobre los equipos, ¿no? Dice, además, cambios constantes en las condiciones de funcionamiento. Y sobre todo esto ocurre en nuestras empresas, ¿no? Porque estamos produciendo bienes del tipo A. Llega un pedido que me hace modificación, entonces tengo que cambio la rutina de funcionamiento. Algunos equipos trabajan más que otros, unos menos que otros, otros con mayor carga de trabajo. Eso se refiere a las condiciones de funcionamiento. En general se debe a causas inmediatas o básicas causadas por condiciones técnicas de equipos y del recurso humano. Siempre van a existir fallas. Aquí tenemos que emplear el mantenimiento también correctivo, el mantenimiento planificado y finalmente aquí también el mantenimiento predictivo también nos conviene. Pero en esa fase 3 de envejecimiento, fíjense, existen 3 etapas. La etapa 1, la 2 y la 3 de la fase 3 de envejecimiento. Aquí empiezan los equipos ya a presentar fallas. Entonces, ya debido a que las piezas ya tienen desgaste, una serie de problemas, ¿no? Dice, las fallas de la fase 3 se fundamentan en el desgaste de los elementos. Es decir, todo elemento mecánico, electrónico, presenta con el tiempo fallas. Los fabricantes, sí, debido al bajar costos, empiezan a producirse con dispositivos que solamente permiten un determinado tiempo de vida. No es como el Rolls Royce inglés, ¿no? El Rolls Royce inglés está diseñado, o sea, para tener un funcionamiento de 30 años. Las piezas las fabrican y las instalan y las montan con este pensamiento. Pero ¿cuánto vale un Rolls Royce? Un Rolls Royce, por decirse un Toyota, vale $25,000. Un Rolls Royce puede costar $250,000, pero el tiempo de funcionamiento del equipo es mayor, pero también el costo es mayor. Pero en todo caso, tanto también los Rolls Royce, después de los 30 años de funcionamiento que estamos suponiendo, sí, van a empezar a fallar. ¿Y por qué? Porque sus piezas ya presentan desgaste y hay que cambiar. Entonces dice acá, las fallas en la fase 3 se fundamentan en el desgaste de los elementos, envejecimiento o la pérdida de funcionalidad. Son causadas por el exceso de uso, desuso o abuso, que se generan por el tiempo o por las inclemencias del entorno. Es la etapa de sustitución y reposición de dispositivos. Evidentemente, aquí va en uno de estos puntos, sobre todo en esta curva de acá, aquí se encuentra el periodo óptimo de reemplazo, acá. Aquí todavía hacemos mantenimiento predictivo, mantenimiento correctivo y mantenimiento por planificación, pero ya en menor valía, y sobre todo aquí el correctivo y el mantenimiento predictivo, ¿cierto? Pero va a haber un momento en que ya no vamos a poder dar más mantenimiento y consecuencia hay que reemplazar el equipo. Lo que tenemos que determinar es el tiempo de reemplazo del equipo, pero utilizando estas fórmulas de mantenimiento. En la fase 1 sirven mucho las acciones correctivas dentro de un proceso. Aquí hay que hacer acciones correctivas, mantenimiento correctivo, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque van fallando permanentemente. En la fase 2 se tipifican por fallas en materiales de origen técnico, se tienen que hacer algunas modificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la probabilidad de falla en la fase 2 es constante. Siempre hay probabilidad de falla en un equipo por muchas circunstancias, ¿no? Mal manejo, el asunto humano, algunas fallas de los equipos. Ustedes saben de que el material, ¿sí? La ciencia de los materiales se estudia de que no dar posibilidad a fallo, pero muchas veces entró una burbujita, ¿sí? En el proceso de fundición, y esa burbujita ha creado un vacío, y gracias a ese vacío es de que esa pieza va a tener menor duración en su operación. Eso es, pero no podemos ver así oficialmente, no tenemos que confiar, pero puede darse esa situación. Aquí está.
La fase 3 dice, se observa un incremento paulatino de la tasa de fallas en las que aumenta el tiempo hacia la derecha. En esta sección se presentan varias etapas, la 1 hasta la 3, ¿no? Etapa 1. En esta etapa 1 de la fase 3, las tasas de falla empiezan a aumentar de manera suave y su incremento aumenta porque ya realmente se ha desgastado la pieza, ¿no? En la etapa 2 se incrementa la tasa de fallas en forma constante con pendiente positiva en forma rectilínea. Aquí se está dando el mantenimiento de tipo predictivo. Entonces acá dice, en la figura